Bienvenidos a No los olvidamos, puente de amor para la Iglesia con la Fundación ACN. En este espacio honramos a los hombres y mujeres valerosos de nuestra Iglesia que llevan el amor de Cristo a quienes más lo necesitan. Conoceremos historias sorprendentes de estos héroes silenciosos de nuestra Iglesia Católica. Atendamos. ¿Cómo es la gente de Mozambique? Ahí hay diferentes etnias, la gente, en qué se ocupa y la gente que come, la gente en qué trabaja, cuántos más o menos son cristianos, cuántos son de otras religiones, ¿cómo es un poco la gente de Mozambique? Bueno, yo hablo más y pues que quede claro que yo tengo que centrarme en la provincia donde yo vivo, porque yo permanecí ahí, porque nosotros solo tenemos una única comunidad que es en esa provincia. Nosotros no tenemos en las otras provincias del país, pues no sabe lo que sabe porque claro, estamos en el país y conocemos. Pero hay muchas etnias. De hecho, nosotros teníamos un hogar de 200 estudiantes, eran 3 etnias diferentes. Los macúas, los macondes y los quimuanes. Entonces hay unas diferencias marcadísimas entre esos grupos. Sin embargo, es espectacular la convivencia entre ellos, ¿no? A nivel de convivir, cada uno respetando el modo de ser y la cultura y la tradición del otro. Entonces, un ejemplo sería los internados que se tienen allá. Y yo que tuve el privilegio de dirigir el internado por 16 años, aprendí muchísimo. No solo a nivel religioso también existen varias confesiones religiosas. Bueno, los más, digamos, pues los que más destacan, pues sí es la religión musulmán y la cristiana, evidentemente, la cristiana en sentido amplio y la católica. Entonces, en ese sentido, la convivencia siempre fue muy pacífica, hasta hace poco que se nos dañó mucho el ambiente. ¿Y en qué consiste, un poco a grandes rasgos, sí, dentro de lo que se puede, conocer el conflicto en Mozambique? Bueno, es un conflicto que nosotros, todavía yo por lo menos no alcanzo a comprender realmente la dimensión y bueno, y las raíces y todo eso, pero es un conflicto que desafortunadamente ha influido mucho en el tema de la convivencia entre los hermanos, porque ha metido mucho la desconfianza, ¿no? Lo primero que hacen estos conflictos religiosos es dividir al pueblo, y es que ahí está el problema serio. Entonces, pasamos de un conglomerado de gente, un pueblo que era pacífico, un pueblo que convivía bien con sus dificultades. Claro, yo no quiero decir con esto pues que no había problemas, no, sino que era mayor la fuerza de la tolerancia de que cualquier dificultad o cualquier diferencia que pudiera marcar una desaveniencia entre las religiones o entre las etnias. Y entonces no tenemos muchas bases porque el conflicto no está definido, pero sí es un conflicto que ha fragmentado mucho la relación entre las confesiones religiosas, porque siempre hay una acusación de unos y de otros, si son estos o si son los otros los que están provocando. Entonces ha sido una cuestión que todavía está por definir. Yo sigo pensando que es un conflicto más político y económico que conflicto religioso, pero bueno, de esto pues habría mucho que hablar. ¿Y cómo la ha afectado a usted este conflicto? ¿Qué ha tenido que experimentar, qué ha tenido que modificar en su actividad misionera a raíz de esta dificultad del pueblo mozambicano? Sí, mire, una de las cosas que yo tengo claro en mi vida es que todo lo que sucede o nos enseña, ¿no?, para aprender cosas nuevas, pero también nos enseña a desaprender, ¿no? Porque es que uno en la vida, es verdad que pienso yo, ¿no?,
el proceso no es solo de aprender, y lo duro no es aprender, hay veces lo duro es desaprender. O sea, que vas con unas ideas, ¿no? Con unas ideas, con unos proyectos claros y piensas que tu misión tiene que ser así, que va a salir este efecto, que va a salir lo otro y que vas a conseguir eso. Y cuando uno llega allá y se encuentra con semejantes panoramas, uno ve que no es, tiene uno como que vaciarse. Entonces la experiencia que para mí ha sido como vaciarme de todo ese contenido que yo llevaba. Y entonces, en todos estos años misioneros, como quitar esos preconceptos, esas ideas, ¿no? Por ejemplo, hay veces que se tiene una idea de que, ay, África, ay, va para África y qué tanto sufrimiento y tanta cosa. Es verdad, eso es la realidad, pero es que África no es solo sufrimiento, es que África es ritmo, es color, es cultura, es vida, y a mí eso me apasiona. Entonces, en ese sentido he tenido que dejar unos preconceptos, me ha ayudado. A nivel espiritual, aprender mucho de estos pueblos, la confianza en Dios, pero una confianza, yo digo que es como una confianza limpia, como una confianza pura en el sentido de que ellos no tienen muchos medios y muchas cosas, no se estudia mucho, no se tiene mucha teología y mucha cosa, pero ellos, es que yo pienso que ellos viven a Dios como muy, no sé, como muy llano, muy simple, y a mí eso me fascina. Y yo voy a decir una experiencia que yo tuve la primera Navidad que nosotros pasamos allá. A ver, en la Navidad de Mozambique se celebra muy diferente a nuestros contextos. Allá, pues los cristianos, ¿no? Los católicos, en nuestro caso, bueno, pues es lo que nosotros celebramos normalmente, pero en el ambiente pues no se celebra la Navidad, porque hasta hace poco era el pueblo musulmán era mayoritario, entonces pues no había este movimiento todo. Entonces resulta que la primera Navidad pues lo hicieron, digamos, pues como al vivo, ¿no? Entonces era en nuestra iglesia no había energía, claro, no había, entonces era todo a luz de vela. Pero esa noche había una luz de luna extraordinaria. Entonces el pesebre, pues porque no se hace pesebre y nosotros tampoco nos llevamos pesebre porque pues nosotros nos fuimos así y no llevamos pesebre, nosotros llegamos allá en septiembre y bueno, entonces nosotros, ¿y cómo se va a hacer el pesebre? Y no sé qué, y dijeron, ah, no, pero es que aquí no se acostumbra a eso, nosotros hacemos el pesebre con el niño vivo, el último niño que nació, y el papá y la mamá, y ese es el pesebre. Y ahí yo me di cuenta, sí señor, es esto lo que hay que recuperar en nuestras celebraciones de la Navidad, lo más auténtico. Entonces llegó el momento pues que el Padre introdujo que venga, y entonces entró Jesús y María, y entonces se pusieron ahí. Y había una ventana con el vidrio roto, porque nosotros encontramos la iglesia prácticamente en ruinas, entonces había un vidrio roto, y yo no sé qué efecto hacía, entonces la luna se entraba y daba directo a ese niño. Un niño negrito, precioso, con y llegaba directamente, iluminaba al niño. Y es una experiencia para mí maravillosa, porque yo decía, y yo me quedé extasiada. Lo demás, yo no sé qué pasó, pero yo pienso que si a mí me preguntan cuál ha sido la mejor Navidad que usted ha vivido, yo digo que la primera Navidad del 2004 en Mozambique a nivel de experiencia espiritual. Porque a mí se me abrieron muchos interrogantes y muchas cosas, pero sobre todo se me abrió como un amor profundo por ese pueblo. En ese sentido es impresionante que en medio de un conflicto que le ha obligado a moverse de una misión a otra para buscar una zona un poco más segura de cara a su servicio misionero, usted quiera volver a África. En medio del peligro, en medio del riesgo, ¿qué la cautiva para de nuevo exponerse de esa manera en una región remota? Usted acaba de hablar de la gente, me gustaría que me profundizara un poquito ese punto, porque me parece absolutamente apasionante. Es decir,
¿Qué hay en África que hace que una persona quiera volver a exponer su vida allá? Sí, lo que hay yo no les sé decir. Pero si usted le pregunta a cualquier persona que ya fue al África en este sentido, le van a decir lo mismo. No sabemos qué tiene África, pero cautiva, enamora y atrae. Y como que lo amarra uno ahí, pero no en sentido de obligación, ¿no? Pues yo me acuerdo mucho del texto, aquel texto que dice con cuerdas de amor, ese texto así me gusta mucho. A mí lo que me apasiona de estar allá en el África y de querer volver es simplemente caminar con el pueblo, caminar con el pueblo, y se camina en las buenas y se camina en los momentos en que no son tan buenos. Y el pueblo es muy fiel en el sentido de que tienen como una intuición de que Dios está, pero ellos no lo saben expresar, ¿no? Pero ellos siempre, el Señor es que sabe. Hay una expresión mozambicana que a mí, bueno, pero en el contexto donde yo me muevo, ellos dicen, hermana, no se preocupe, por encima de Dios no hay nadie. Y eso lo repiten constantemente. Y yo digo, es verdad. Y yo me he encontrado con Dios en esa gente. ¿Por qué? Porque es que yo veo que es el pueblo, sabe vivir todos los momentos pensando pues que Dios está presente. Miren, cuando en la Eucaristía todos los días, y esto a mí es que me llega muy profundo, y yo creo que yo lo he dicho como 1000 veces, me llega tan profundo cuando el Padre pues ya se le llega y saluda al pueblo y dice, el Señor esté con ustedes, y el pueblo responde, Él ya está en medio de nosotros. O sea, la respuesta es en portugués, Él está en medio de nosotros. Y entonces a mí es que esto me parece una constatación de que es verdad, que es que el pueblo se cree que Dios está con ellos. Yo no he oído ningún mozambicano que se cuestione digamos, la existencia de Dios. ¿Es bueno o no es bueno? Eso yo no lo juzgo desde los parámetros ni intelectuales ni nada de eso. Es que esas experiencias no se pueden someter a una cuestión, ¿no?, racional, pero es una cuestión de vivencia. Y yo pienso que es lo mejor que le puede pasar a uno, es estar convencido de que Dios está en medio de nosotros. Y el pueblo lo tiene claro. Y yo creo que es en ese Dios y en esa experiencia que yo me siento plenamente identificada y yo quiero estar allá. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor quiera y hasta que el pueblo me necesite, y yo necesite al pueblo. Finalizamos este programa con esas historias que nos recuerdan lo valeroso que es vivir la fe en nuestros tiempos. Un poco como el Éxodo, lleno de pruebas y obstáculos, pero siempre guiados de la mano de Dios. Para conocer más sobre estas historias y cómo ayudar, visita acn-global.org.